Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20, por favor, si son tan amables, para así dar inicio a nuestra enseñanza de hoy. Quiero leerles la palabra acá, en Mateo 20, versículo 20 en adelante, pero permítame darle una pequeñita introducción. Este mensaje lo quiero dedicar a todos los venezolanos. Este mensaje se lo quiero dedicar a toda la familia venezolana. Es un mensaje que obedece a una gran necesidad. Uno como pastor, ante una crisis en el país, política, social, económica, pues uno debe dar una palabra de aliento, de fortaleza, de esperanza y de salida a la problemática que podamos tener en un momento determinado. Amén. Entonces el ministro debe ser sabio, debe ser prudente, debe ser equilibrado y debe buscar mucho la dirección del Señor de cómo hablar para que el pueblo sea bendecido, sea fortalecido en un momento tan difícil como este, por la crisis que estamos pasando. Estamos en el año 2014, hoy es 2 de marzo y estamos viendo una crisis político, social y económica muy fuerte en el país. Estamos pasando por un momento bien difícil y creo que uno como pastor tiene una congregación, tengo muchos, más de 100 y pico de ministros bajo mi cobertura, me llaman, me preguntan. Y yo debo tener una respuesta como apóstol ante la crisis, ante la situación, porque no puedo decirle, no sé nada, ponte a orar. No, uno debe tener una respuesta porque sí la hay, sí la hay. Entonces, vamos a leer la Escritura, vamos a revisar la palabra, vamos a buscar todos con mucho temor y con mucha humildad de corazón, vamos a buscar el consejo de nuestro Padre Celestial. ¿Qué les parece? Vamos a leer lo que dice la palabra, porque si usted y yo somos convertidos al Evangelio, somos cristianos, como se dice hoy día, y tenemos una comunión íntima con el Padre, somos hermanos en Cristo, en el Señor, en Mashiach, entonces debemos tener una respuesta bíblica para todas estas situaciones. Y debemos buscar esa respuesta en la palabra. ¿Tendrá la palabra del Señor respuesta para cualquier crisis? Claro que la tiene. Y nosotros como hijos del Padre Altísimo, primero que todo, lo primero que debemos ser y debemos entender que somos hijos del Padre Altísimo. Que pertenecemos a un reino, a un gobierno, que es el gobierno de nuestro Padre Celestial y que ese gobierno va a ser establecido sobre esta tierra. ¿Cuántos lo creen así? Yeshua, Jesucristo, viene a reinar sobre esta tierra y va a establecer un reino sempiterno, dice la Escritura. Entonces, basado en lo que dice la palabra, mi primer pensamiento, mi primera ubicación cuando yo hablo como ministro es que yo me ubico dentro del contexto de la Escritura. Amén. Por encima de cualquier cosa natural. Primero me ubico dentro del contexto de la Escritura. Que tengo un Padre Celestial, que pertenezco a un reino, que me debo a Él, que soy su embajador en la tierra y que mi trabajo es establecer el reino de Dios. Ese es el fundamento. La palabra, establecer el reino de nuestro Padre Celestial. Entonces, leamos lo que dice el Señor acá y mire bien lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque aquí en este pasaje que vamos a leer, hubo disputa entre los discípulos, que en ese momento no eran apóstoles, eran discípulos todavía, estaban entrenándose. Y surgió un dilema ahí tremendo de una madre que tenía 2 hijos allí dentro del equipo de Yeshua, de Jesús, y quería que ellos ocuparan ciertas posiciones. Y el Señor le responde. Entonces, esto es muy importante porque eso aplica mucho a la situación que vivimos hoy día. Todo el mundo quiere aspirar, mucha gente desea aspirar posiciones gubernamentales. Y eso está bien, eso es constitucional. No tiene ninguna contradicción contra la Biblia, porque vivimos en un país, una república bolivariana de Venezuela que es democrático y tiene sus leyes establecidas y se deja regir por esas leyes, y es por eso que la gente aspira, como venezolanos que somos, a posiciones gubernamentales con el propósito de servir al pueblo. Por eso yo siempre digo, cuando un gobernador, por ejemplo, ha gobernado 4 años y cuando sale de la gobernación económicamente, básicamente está como cuando comenzó o un poquitico más, todo está bien. Pero si un gobernador después que termina una gobernación termina multimillonario, algo pasó. Algo pasó. Uno dice, espérate, pero ¿y este hombre cómo es? Tenía una entradita de 4 o 5 mil dólares al mes, vivía modestamente, de repente gobernó 4 años y ahora es dueño de medio mundo. ¿Qué pasó aquí? O sea, aquí pasó algo. Entonces, esas son preguntas que todos nos hacemos como ciudadanos. Decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que aspirar a gobernar es el mejor negocio que hay? O
deberíamos pensar más bien, ¿será que nosotros deberíamos establecer una escuela de alto gobierno en donde toda persona que aspire cargos gubernamentales debería pasar por una escuela de entrenamiento, en donde se le enseñe qué es lo que es un cargo público, se les recuerde para qué es ese cargo público, se les enseñe lo que es planificación? Planificación, porque el mayor problema que tenemos en los países es la falta de planificación. Tú no puedes gobernar bien si no tienes planificación, con la improvisación no se gobierna. Entonces, si cada persona que aspira a un cargo público le diera un entrenamiento fuerte en el país, pasara por una escuela que la aprobara, que entendiera su rol, su función, qué debe hacer, cómo debe administrar, y todo esto, creo que eso mejoraría mucho la forma en que la gente gobierna. Porque a muchos de los gobernantes que tenemos hoy día, el problema es que le pasa como a todos nosotros como padres. ¿Quién estudia para ser padre? Nadie, muy pocas horas que se están abriendo escuelas de padres, pero ¿quién estudia para ser padre? Muchos de los muchachos y todos nosotros, yo tuve mi primer hijo, mi primera hija a los 21, 22 años, y yo no sabía qué era ser padre, ni idea. Entonces, ¿cómo aprendemos? Bueno, yo tengo mi hija, déjame ver cómo hago, yo no sé nada de esto, pero voy atendiendo las cosas como vienen. Y uno va entrenándose a ser padre con las circunstancias, con los problemas, preguntándole al vecino cómo hago y cuántos errores no cometemos como padres. Garrafales, hermano. Le hacemos un daño terrible psicológico a nuestros hijos porque nadie estudia para ser padre. Bueno, yo le tengo una muy mala noticia. Mucha gente que está en el gobierno no estudia, o que está gobernando, no estudia para ser gobernante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner una persona ignorante para que nos dirija si no sabe nada de lo que es gobernar ni administración pública? Hay que darle cursos de administración pública. ¿O es que nosotros aceptaríamos que un médico empírico que no está graduado de la universidad, que no ha pasado por sus entrenamientos, por sus especializaciones, nos vamos a poner en una mesa en el quirófano a sabiendas de que el tipo es un pirata? No, espérate, mira, yo soy fulano, soy certificado, mira, todo el mundo tengo un reconocimiento, y uno dice, espérate, este hombre, yo me voy con el mejor. Bueno, no debería ser así cuando vamos a elegir cargos políticos. No buscar quién es el más simpático, ni quién tiene más dinero, tiene más influencia, sino quién en realidad está capacitado para gobernar en ese momento. Eso debería ser el juicio. Eso debería ser lo que pondere, esa debería ser la ponderación correcta en un momento determinado. Sin embargo, no lo hacemos. Pero ¿cuándo vamos a comenzar? Nosotros no solamente somos ciudadanos de un país, también somos individuos. Entonces somos hombre colectivo y somos hombre individuo. Vuelvo a decirlo, somos hombre colectivo, pertenecemos a un colectivo porque estamos en una sociedad, y somos hombres individuos. Individuo, soy un individuo y yo tomo decisiones que me pueden afectar a mí y a mi familia directamente, pero toda decisión, aunque yo no lo crea, que yo tome como individuo, va a afectar a la sociedad en la que vivo. Entonces debo pensar como colectivo y debo pensar como individuo. Porque a veces decimos, ¿cómo cambiamos las cosas? Bueno, todo se puede cambiar y las cosas cambian cuando yo como individuo hago mi parte. Es como el hombre aquel que se levantó un día en la playa, estaba cerca de la playa, se levantó a caminar por la playa y vio miles y miles y miles de estrellas de mar, que la marea las arrastró y las dejó afuera en la playa. Y había miles, por 1, 2, 3 kilómetros llenos de estrellas de mar. Y él vio aquello, un horror, imagínense, todas esas estrellas van a morir, todos esos animalitos, tú sabes, de mar, algo que es tan hermoso, tan bello y tanta muerte que iba a haber ahí de esos animalitos. El hombre se impresionó, era un tipo con un concepto de la naturaleza y de la protección de los animales y todo esto, buenísimo, ¿no? Y él cuando ve aquello se asombra y corre a la playa y comienza a agarrar las estrellitas de mar y empieza a tirarlas al agua, y agarraba y estuvo ahí como 1 hora y darle y darle y darle y darle, pero imagínate, eran miles y miles, ¿cuántas podría tirar ahí? Entonces un hombre que pasaba, que lo estaba mirando hace rato, se le acercó y le dice, señor, ¿qué usted hace? ¿Cómo que qué hago? Bueno, salvando estas estrellitas de mar, que mire, se van a morir, se quedan aquí fuera, el sol las va a matar. Pero ¿y usted por qué se preocupa por eso? Pero ¿cómo no me voy a preocupar? Si no ves que se van a morir. Y él le dice, pero es que usted no puede hacer mucho, mire, todo eso, ¿usted cree que va a lograr? Y él se le quedó mirando y dice, quizás para usted no importa, pero para esta estrellita que tengo yo en la mano, sí importa porque va a vivir. Entonces, yo creo que estamos cometiendo un error. Yo creo que como individuos
Somos muy egoístas. Y ese es el problema esencial que tenemos en nuestro país. Hay demasiado egoísmo en la ciudadanía. Necesitamos ser personas más conscientes de que vivimos en una sociedad y que mis decisiones, si son estúpidas o son sabias, si son prudentes o son imprudentes, van a afectarme no solamente a mí, sino a mis hijos y a la vecindad y a la larga a todo el país. Entonces debo pensar no solamente como individuo, sino como hombre colectivo, como persona que pertenezca a una sociedad. Y hasta que nosotros como ciudadanos venezolanos no comencemos a pensar de esa manera, nuestro país no va a avanzar. El país avanza cuando un pueblo es consciente que pertenece a un colectivo, es consciente que pertenece a una sociedad, que no vive solo, es un ser gregario, es un ser que pertenece a una comunidad y sus decisiones, buenas o malas, no solamente lo van a afectar a él, sino a todo el que está a su alrededor. Tenemos que ser conscientes que pertenecemos a una sociedad y no podemos volvernos imparciales y tomar decisiones por encima de lo que pueda o no afectar a la sociedad en la que vivimos. Entonces, pensando en esos términos colectivos de conciencia hacia la sociedad y hacia nuestra familia y hacia nuestro futuro y hacia nuestro porvenir, vamos a analizar varias cosas. Aquí el Señor dice, en el capítulo 20 de Mateo, versículo 20, en ese tiempo se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Le dice ella, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Suena común eso o no suena común? Todo el mundo quiere estar a la derecha y a la izquierda del que manda. Porque dice, póngame a donde hay. No me digan, no me den plata, sino póngame donde hay, dicen aquí. Yo me encargo del resto. 22, versículo 22. Respondiendo entonces Yeshua, Jesús dijo, ¿no sabéis qué estáis pidiendo? ¿Podéis, le pregunta, beber la copa que yo estoy por beber? Le respondieron, podemos. Les dice, a la verdad de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha e izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien ha sido preparado por mi Padre. ¿Quién decide eso? Nuestro Padre Celestial, y para aquellos para quienes ha sido preparado. Y cuando oyeron esto los otros 10, se enojaron, cualquiera, ¿no? A causa de los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, y aquí viene la palabra sabia del Señor. Y aquí es donde todos tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor? Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser hijo de Dios, entonces usted tiene que escuchar la voz del Señor por encima de sus tendencias o sus inclinaciones políticas o su opinión. Fíjese lo que te dice, mira lo que nos dice el Señor. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. ¿Y qué es lo que es un administrador público? ¿Qué es lo que es un gobernador, un alcalde? ¿Qué es lo que es un diputado? ¿Qué es lo que es un servidor público? Hay que tener una conciencia de que cuando yo ocupo un cargo público estoy ahí para servir, como autoridad, para servir, no para servirme, sino para servir. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Ahí están los principios. Así como el Hijo del Hombre, y él entonces dio el ejemplo de sí mismo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el principio. Si cada ciudadano en cada país entendiera que como ciudadano, para que podamos tener un mejor país, donde podamos vivir en paz, donde no haya corrupción, donde no haya desabastecimiento, donde no haya inflación, donde no haya inseguridad, donde no haya guarimbas, donde no se nos viola el derecho a la propiedad y el derecho a todo lo que está establecido en la Constitución. Para que eso se dé, lo primero que yo debo saber es que yo soy servidor de mi vecino.
La gente se sorprende un poquito en mi edificio, porque yo toda cosa que veo en el edificio que afecta o que puede perjudicar a alguien, yo enseguida busco la solución en el edificio. El vecino me dijo en estos días, óigame pastor, no consigo leche. Mi madre estaba anciana y a ella le gusta tomarse su cafecito con leche y a veces se pone triste y llora porque no tiene cómo tomar café con leche, me dice el señor. Y me dice, ¿usted tiene cómo conseguir leche? Y digo, claro, yo puedo conseguir leche. Yo, déjame ver. Y bueno, desde ese día que conseguí la leche líquida, le toqué la puerta y le dije, Tommy, ¿cuánto le debo, pastor? Nada. Y pasaron 2 días, volvió otra vez con otro litrico de leche y le toqué la puerta y se lo puse ahí. Ya me iba en el ascensor cuando él abrió y me dice, ¿cuánto le debo? Nada. Y me dice, óigame, pero usted sí nos bendice, porque el problema de mi vecino es mi problema. El que su madre esté contenta y el que su madre se tome su cafecito con leche, a mí me preocupa porque puede ser la mía. Yo no tengo una porque se me fue. Cuando nosotros como ciudadanos y como vecinos comencemos a pensar que el problema, si yo le ayudo a solucionar el problema que está al lado y el que está al lado le ayuda al otro y al otro al otro, eso es un efecto dominó y todo el mundo se ayuda, entonces tendremos una Venezuela diferente. Es sencillo, el Señor dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por los demás, por muchos. Mientras ese concepto no esté claro en nosotros y priven en nosotros otras cosas que no sea el servir a mi prójimo, porque si yo dejo de servir a mi prójimo porque tengo una tendencia política o tengo una opinión o creo que las cosas se van a hacer de una manera, porque creo de esta manera y violo la regla básica de no hagas contigo con los demás lo que no te gusta que hagan contigo, entonces si yo violo esa regla de oro voy a tener problemas. Voy a tener problemas. Entonces, entendamos esto en contexto. Dice el Señor, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida en rescate por muchos? Ahí empieza a ver. Entonces, yo creo que nuestra Venezuela necesita ser reeducada. El venezolano en esta última década, sobre todo, esta década ha sido terrible. Ha ido aceptando la cultura que tiene que ver con tomar lo que no es suyo. Aquí, aún dentro de nuestras congregaciones, nadie puede dejar un celular mal puesto, como se dice, mal parado, porque enseguida se le pierde. Entonces, yo pregunto, ¿qué es lo que está pasando en nuestra Venezuela? ¿Cuál es esta cultura? La cultura del atraco, del robo, del más vivo. No hay cultura de respeto. Yo he estado en países, he vivido, yo viví en Inglaterra, y yo recuerdo que dejé un bolso en un tren, uno de los trenes, en el underground, o subway, como se dice en Estados Unidos, en el underground dejé un bolso con un montón de cosas personales. Y cuando llego a la casa, yo vivía en East Putney, al sur de Londres, y eso fue por allá por South Kensington, en la zona más arriba, como 20 estaciones donde yo estaba, imagínense. Y yo me puse la mano a la cabeza y dije, wow, se me quedó mi bolso con un montón de cosas. Al día siguiente, como a las 4 de la tarde, me tocaron la puerta de la casa y era un policía. Me dice, ¿usted es señor Jorge Porras? Sí, aquí tiene su bolso. Impresionante. Ahora, ¿cómo me localizaron? Bueno, para que usted vea, no solamente eso, sino cómo esa gente sabía dónde yo vivía. Yo era un extranjero y estudiante, y cómo me ubicaron tan rápido. Imagínense la información, entré donde vivo cada vez que esa gente sabe dónde está uno y me entregaron mi bolso completico. Eso me pasó a mí en Inglaterra. En las estaciones de tren están los periódicos abiertos, tú agarras el periódico y pones la moneda y sigues andando. Nadie te vigila, si te lo quiere llevar, te lo lleva, pero si te agarran por llevarte un periódico sin pagar, te aplica la ley como si tú has robado 1 millón de libras esterlinas igualito. Porque robar 25 centavos o media libra esterlina es lo mismo que te robas 1 millón de libras esterlinas. Porque es robar. Entonces es cuestión de principios, Pero la escuela que tenemos es una escuela un poco extraña aquí en el país. Una escuela que viene con una historia, entonces eso es lo que vamos a enfrentar. Fíjese bien, el mensaje sería, ¿qué hacemos, Señor, ante esta crisis política? Ese es el título. Ante nosotros saber qué hacemos ante esta situación, ¿por qué no hacemos un pequeño análisis de cuáles fueron las causas por las cuales estamos aquí?
Porque nosotros no podemos, un médico, tú vas a un médico a revisarte, a chequearte, a ver cómo estás de salud, porque tienes unos dolores por acá, en el lado izquierdo del pecho, y te pegan unos dolores en la cabeza y el brazo se te duerme y empiezas con unas señales extrañas, como que dices, espérate, esto como que me viene un ataque al corazón. O si empiezas a tener problemas estomacales y una serie de cuestiones, pues tú tienes que ir al internista, al médico general. El médico general te revisa y te dice, tienes tal problema, y entonces te manda al médico, al especialista, ¿ves? Y entonces te manda a hacer tu examen y te dice, hey, tienes que ir a tal sitio porque tienes tal problema. Entonces te vas al especialista y el especialista ataca el problema, diagnostica qué es lo que es y después que revisa bien todo lo que es, entonces te medica, te dice cuál es la receta y la medicina que vas a tomar, el tratamiento, y te dice cuántos días, cuándo tienes que presentar, o no es así. ABC. Bueno, yo creo que si nosotros vamos a analizar la problemática de nuestro país, nosotros no podemos hacer un análisis somero, simplemente ver lo que está pasando ahora, no. Tenemos que retrotraernos a unas 2 o 3 décadas, o 4 o 5 o 6 décadas atrás. Porque los problemas que nosotros vivimos hoy día son las malas decisiones que se tomaron en el pasado. El futuro no existe. Hoy es el futuro del ayer. Lo que tú y yo estamos viviendo era lo que hace 10 años decíamos, cuando yo llegue al futuro. El futuro no existe, el futuro es hoy. Y toda decisión que yo tome hoy es la que va a determinar cuál es mi futuro. Entonces, las malas decisiones que yo tome hoy con mi familia, con mi vida personal, con la congregación, con mi país, si yo tengo un cargo político, ¿verdad?, público, y estoy en una alcaldía, estoy en una gobernación, mi gestión en la administración de los recursos o del situado constitucional que se me otorga como gobernador para administrarlo, yo voy a ser responsable de que ese Estado, con esos recursos o ese situado constitucional que se otorga a la gobernación del Estado, yo voy a ser responsable de lo que va a pasar en esos 4 años. O en esos 8 años, si repito, o en el tiempo que esté ahí. Entonces, mi buena gestión se va a ver porque con el tiempo se va a ver el resultado de lo que hice. Pero si no se ve nada en la ciudad, no se ve nada en el Estado, y yo termino multimillonario, algo, parece que como que se desviaron los recursos hacia otro lado, ¿verdad? Parece que no se hicieron las cosas como debería ser. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cuál es la respuesta que tenemos? ¿Cuáles son las causas? ¿A qué obedecen los problemas que estamos viviendo y que estamos confrontando en nuestro país? Bueno, analizando las malas decisiones del pasado. Usted sabía que a veces los gobiernos que están de turno, porque acuérdense la diferencia entre gobierno, Estado, país, patria, nación. Hay que tener bien clara la diferencia. El gobierno cambia, se turna, hay alternabilidad según la constitución de gobierno. El Estado permanece estable. El Estado tiene, la gente dice que tiene 4 componentes, para mí el Estado tiene 5 componentes. El territorio, el pueblo, el gobierno, el poder y la legislación, el derecho. Para mí esos son los 5 componentes de un Estado. Y como son 5 componentes de un Estado, el Estado es el Estado y el gobierno es el gobierno, o no están separados. Estado es Estado, gobierno es gobierno. Entonces, si el Estado es Estado y el gobierno es gobierno, son 2 cosas diferentes y funcionan diferentes y tienen maneras de funcionar, entonces yo como ciudadano debo respetar lo que es Estado y lo que es gobierno y lo que es patria y lo que es nación y lo que es cada cosa en su lugar. Porque eso está dentro de la Constitución, ¿o no es así? Entonces, ¿qué sucedió en el pasado? Yo decía en la radio, en la entrevista, que para no retrotraernos a 1908, después de por allá, cuando Cipriano Castro y o más adelante cuando Gómez o no sé qué. Miren, vamos a irnos ahí a los años 58, 60, cuando cayó Pérez Jiménez. Entonces ahora empecemos a revisar. Entramos en una democracia. Quedó Wolfgang Larrazábal al frente,
una junta de gobierno que asumió el poder mientras se pasaba por la transición. Hay que conocer la historia, porque para nosotros saber por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, lo único que tenemos que hacer es irnos a la historia, revisarla con cuidado. ¿Qué hizo Betancur cuando fue el gobernante de esta nación? ¿Qué hizo Raúl Leoni? ¿Qué hizo Rafael Caldera? ¿Qué hizo, qué sé yo, Herrera Campins? ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez? ¿Qué hizo Lucinchi? ¿Qué hizo nuevamente Carlos Andrés Pérez? ¿Y por qué estalló el Caracazo? Cuando tú revisas la historia de nuestro país, cada presidente, las decisiones que tomó en un momento, que aparentemente fue una decisión de momento, pero que hoy en día las malas decisiones del pasado son las que están afectando a nuestro presente. Porque cuando una persona, usted como individuo, yo como individuo, analizamos nuestro presente y cada decisión que vamos a tomar, me mudo para allá, no me mudo, me lanzo al ministerio y no me lanzo, dejo mi trabajo, no lo dejo, cambio de trabajo, vendo la casa, no la vendo. Hay gente que se me acerca y me dice, pastor, quiero vender mi casa, quiero montar un negocio y con los fondos de la casa yo quiero montar este y cual y tal negocio. Y yo le digo, pero ven acá, ¿y a riesgo de qué? Esa casa es propia, sí. ¿Y qué quiere hacer? Venderla y agarrar el dinero para invertir. ¿Dónde va a vivir? Bueno, alquilo una casa. O sea, entonces tú vas a sacar a tu familia la seguridad que tienes de una casa propia, vas a venderla y te vas a ir alquilado. Perfecto, bueno, ajá. Y luego, ¿qué vas? Bueno, voy a invertir ¿en qué negocio? Bueno, en este negocio, así, así, así. ¿Tú conoces ese negocio? Me dice, no. ¿Y quién es el que conoce? Bueno, uno que yo conozco, él dice que conoce. Bueno, el uno que tú dices que conoce, ¿estás seguro que conoce? Porque si el que te dijo que conocía no conoce y tú que eres desconocido y que no sabes de nada, terminas sin casa, sin propiedad, con la familia en la calle, y esas son las malas decisiones que tomamos en un momento determinado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntar. La gente siempre me llama, apóstol, invierto este dinero, invierto aquello. Y yo a veces no tengo la respuesta porque imagínense, yo tengo que orar. Hay personas que yo le digo, yo no sé, déjame orar. Y después hay personas que me plantean una cosa, no la sé, y el mismo Espíritu Santo, que en el momento que me están planteando la cosa, me habla y me dice, dile que no entren en ese negocio. Lo he hecho varias veces. El Señor me dice que no, ¿cómo? No sé, dice que no lo hagas. Y a la semana, 2 semanas, me han llamado, gracias apóstol, mire lo que pasó. No perdí mi dinero, no invertí. ¿Por qué? Porque buscamos dirección ¿de quién? Del Señor. Para eso hay un pastor, para eso hay un consejero, para eso hay un líder espiritual que te ayuda, porque para eso está uno acá. Yo no estoy aquí de pastor simplemente ¿para qué? Para hablar. Uno está aquí, cada vez que yo me paro aquí, el mejor consejo que yo le doy a usted, como pastor, mi mayor responsabilidad como pastor suyo, es enseñarle la palabra de Dios. Por eso es que este día para mí es importante. Cada vez que hay reuniones donde viene la congregación, en cualquier reunión yo estoy para enseñar la palabra. Ahora, tengo que enseñar la palabra analizando y viendo y observando qué es lo que está pasando, porque nosotros no solamente somos personas espirituales, vivimos en un mundo natural, todos los días tenemos que comer, tenemos que salir a trabajar, tenemos conflictos en el hogar, en la familia, con la esposa, con los hijos, con la economía, o sea, son situaciones diarias y uno como pastor debe tener una respuesta, no solamente ora hermano, ayuna hermano, ora hermano, ayuna hermano, claro que hay que orar. Es un arma poderosa. Claro que hay que ayudar a buscar la presencia del Señor, pero uno debe tener una palabra de aliento, de esperanza, de solución a la gente que uno pastorea, ¿o no es así? Entonces, viendo eso, nosotros hacemos un análisis de la historia. ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestro país ha llegado a esto? ¿Es producto del gobierno de ahora? ¿Es producto del gobierno anterior? Bueno, si quieres ir a fondo allá a la Primera República, puedes ir. Al primer presidente que existió aquí en Venezuela, tú puedes ir allá y empezar a revisar y vas a encontrar factores que a lo mejor ahorita no están pegando mucho porque ya hicieron su efecto positivo o su efecto negativo, decisiones que tomaron, pero no podemos ir tan lejos. Si nos vamos a la década de los 60 y revisamos qué pasó durante esos gobiernos, cuál era la deuda externa durante esos tiempos, cosas que tienes que analizar, La deuda externa, 2.000 millones de dólares, 3.000, 5.000, para esos tiempos no pasaba de allí. Si usted supiera cuál es la deuda externa ahora, usted se horroriza. Usted se horroriza. No, pero es que no hay ninguna, se pagó. Ajá, revisa bien las cosas, métete bien en internet, revisa cuál es la deuda externa que tiene Venezuela con países del mundo.
Y la cantidad te va a pegar contra una pared. Es asombroso. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los años 60, estos gobiernos, revíselo qué decisiones tomaron en un momento determinado. Las tomaron por nosotros, por el pueblo, porque tenían el poder y tomaron esas decisiones. Luego vino otro gobierno y tomó otras decisiones. Y cada uno de esos gobiernos hasta los años 88, 89, 27 y 28 de febrero de 1989, ¡boom!, explotó lo que tenía que explotar. Porque nuestro país y los que nos gobernaron y la política del país tomó decisiones que llevaron a situaciones que afectaron al país. Y entonces tenemos el Caracazo. ¿Y a qué obedeció el Caracazo? La inflación, el mal manejo, sobrevaluado el bolívar, mal manejo de los bienes del Estado, mal manejo. El derroche de dinero que hubo en ese gobierno, terrible. El dinero corría por todos lados. Y entonces, lógicamente, aumento cuando la banca internacional, cuando el Fondo Monetario Internacional y cuando el Banco Mundial, cuando todos estos bancos internacionales, que son los que socorren a las naciones, supuestamente, ¿no?, para sacarlas de su caos, y que se supone que debe haber principios humanitarios en esos préstamos, porque ¿qué es lo que es neoliberalismo? Neoliberalismo es cuando el capital está por encima del ser humano, cuando el ser humano no es la prioridad, sino los intereses y la ganancia o la parte lucrativa, y no el ser humano. Eso es lo que es neoliberalismo, el capital por encima del ser humano. Más importante es lo que voy a producir y no a quién voy a afectar o a quién voy a dejar de afectar. Entonces, cuando conocemos esos principios básicos y nos vamos al Caracazo, revisamos qué pasó en Venezuela, decimos, aquí se tomaron malas decisiones. ¿Qué se hizo con el préstamo que hizo el Fondo Monetario Internacional en ese momento? ¿Para dónde se fue ese dinero? Bueno, mucha parte se fue a las becas del Gran Mariscal de Ayacucho, otras se fueron para otros proyectos nacionales que había, y se invirtió mucho dinero en muchas cosas, pero mucho dinero se derrochó. Y el derroche de esos millones y millones, que creo fueron, si no me falla la memoria, algunos 30.000 millones de dólares, si no me falla la memoria, perdóneme si me equivoco, en esa cifra, pero era mucho dinero. Y bueno, cuando hubo que pedir dinero otra vez, pusieron condiciones el Fondo Monetario Internacional. Sube la gasolina, sube los precios aquí, sube esto acá, sube, porque tenían que presionar para recuperar su dinero. Y estalló el Caracazo. ¿Culpa de quién? De nosotros los venezolanos, sí, en parte indirectamente, pero los gobiernos toman decisiones muchas veces no pensando en el pueblo. Entonces, todas estas consecuencias que nosotros tenemos hoy día son producto de una estela extensa, larga, de malas decisiones en el pasado. Entonces, claro, explotan las cosas en nuestro tiempo y decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que el culpable es este gobierno, es el gobierno anterior, son dos más atrás, son tres más atrás? Mire, cuando vienen caos en un país, la Biblia dice que debe haber verdad, la verdad trae justicia y la justicia trae paz. Cuando no hay paz en un país, según la Biblia, es porque hay ¿qué? Injusticia. Y hay injusticia cuando no se aplica la verdad, cuando no hay verdad en lo que se hace. Entonces la verdad vivida, aplicada, hecha como debe hacerse, las cosas verdaderas como tienen que ser hechas, la verdad aplicada, es la que va a traer justicia. Y cuando en un país hay justicia, entonces viene ¿qué? La paz. Entonces la paz es consecuencia de la justicia y la justicia es consecuencia de la verdad. Eso está en la Biblia. Eso no me lo inventé yo. Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, causas. Bueno, la causa de lo que estamos viviendo, corrupción a todo dar en toda la historia de Venezuela. Revise la historia. Revise la historia. ¿Por qué derrocaron a Pérez Jiménez? Bueno, eso tiene muchas aristas. Pero una de las razones era, bueno, supuestamente la mala administración, y después vino el otro gobierno y lo mismo. La corrupción es como una cultura de corrupción en nuestro país. Dos, inflación constante. Que en aquellos tiempos la inflación era mínima. Para los años 80, yo no sé si usted se recuerda, y usted corríame si estoy equivocado, creo que la inflación para los años 88, 89, no sé si estoy equivocado, usted corríame, creo, será que estoy equivocado, señor, que llegó al 80 y pico % de inflación, ¿sí o no? Alguien que me corrija. Estamos ahorita en el 56, un poquito más del 56% de inflación. En esa época, si no me falla la memoria, por eso estoy diciendo corríjame, creo que llegó al 86%, 85% de inflación en el país.
no va a estallar un Caracazo. El punto es, mire dónde vamos, 56. ¿Qué pasa si esto en un mes sube a 60 y en otro mes sube a 70? ¿Dónde vamos a ir? A otro Caracazo. Ahora, ¿qué se está haciendo aquí en nuestro país, nosotros como venezolanos? ¿Qué estamos haciendo para evitar otro Caracazo? ¿Qué estamos haciendo para corregir lo que ya vivimos, donde 300, 400, 500, 1000 personas? No se sabe. Se cree que hasta hubo más de 3000 muertos en el Caracazo. Gente que nunca apareció. Entonces, ¿qué estamos haciendo para corregir lo que sucedió? Porque todos los políticos y usted y yo, si nos ponemos, mire usted que me está escuchando, que a lo mejor dice, yo no sabía nada de eso, usted que no vivió en ese tiempo, que a lo mejor es un muchacho de 22, 25 años, se mete en internet, empieza a averiguar y usted va a descubrir cuál fue la razón del Caracazo. Usted lo va a descubrir. Y la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué están haciendo los que nos gobiernan para que sí conocen los factores, muy bien que lo conocen? ¿Qué están haciendo para evitar un Caracazo aquí en Venezuela? Otra vez. ¿Qué están haciendo? Porque hasta donde veo, las cosas cada vez se están poniendo, la escalada de violencia que hay cada vez va creciendo más y más y más. Y lógicamente hubo que hacer un llamado urgente a la paz, porque el rumbo que esto lleva, hermano, es feo. Estamos orando y estamos confiando en el Señor que no vamos a llegar a otro Caracazo. Todos estamos creyendo en el Señor porque nosotros debemos estar por la paz. Y debemos trabajar por la paz. La violencia nunca es la solución a nuestras diferencias. Lo vuelvo a decir, la violencia nunca, nunca va a traer solución a nuestras diferencias. Nunca, nunca, nunca. La violencia lo que trae es violación a los derechos de los demás. Lo que hace es complicar las cosas más de lo que están. Entonces, corrupción, inflación, ineficiencia en los gobiernos, inseguridad, desabastecimiento. Entonces, estamos confrontando una serie de situaciones que son la causa de lo que está pasando ahora, que se viene arrastrando no de hace 5, ni 10, ni 15 años, ni 20, hace 50 años, 50 y pico de años, de los años 60 hasta ahora. ¿Son cuántos? Son 54 años. Desde que comenzó aquí, estamos hablando a partir de ahí, ¿no? Porque podemos hablar más atrás, pero vamos a hablar de los años 60 para acá, desde Rómulo Betancourt para acá. Son 50 y pico de años arrastrando malas decisiones, corrupción, inflación, desabastecimiento, problemas de todos los tipos, que se supone que los políticos que se dedican a eso sean los expertos en corregir esas situaciones. Se supone que ellos sean los que la corrijan, la Asamblea Nacional, los que gobiernan, los que administran nuestro país, los que tienen las leyes en la mano. Ellos son los que se supone que corrijan los problemas. ¿Qué ha pasado en 54 años que en vez de ir corrigiendo esas cosas, vamos en rumbo como que si estamos regresando otra vez al año 88, 89, hacia un Caracazo, cosa que yo no espero que suceda, más nunca. Ahora, ¿cuál es otro problema que tenemos del pasado? La imposición de modelos que no se ajustan a la necesidad del pueblo. Imposición de modelos. El Fondo Monetario Internacional en ese año 88, 89 presionó y logró convencer al gobierno de entonces a poner un modelo sobre nuestro país que no era el apto y no era el adecuado y no nos convenía. Pero como tenían el poder económico, obligaron a ese gobierno a hacer y tomar esas decisiones. Y ese modelo impositivo llevó a Venezuela a un caos. Entonces necesitamos liberar al país de modelos extraños, de modelos que no se ajustan a nuestras necesidades. Eso es un ABC. Ahora, si yo que soy un estúpido en política, lo sé, imagínense para los que saben. Y perdone que use ese término. Yo soy pastor, soy doctor en teología, pero soy un ciudadano. Y lo que pasa en este país, yo como pastor, lo que pasa en este país, en mi país, me afecta a mí, afecta a mi niño, afecta a mi familia. Entonces yo como ciudadano debo leer, enterarme, revisar, buscar, a ver dónde están los errores que se cometieron y dar mi aporte como ciudadano. Y eso es lo que estoy haciendo. Tenemos que dar nuestro aporte, porque nosotros como iglesia no podemos quedarnos con la boca callada. Yo no me meto en eso, eso es política. Pero si es que todos tenemos política. En tu casa hay una política, en tu vida hay una política, en la ciudad hay una política, en el municipio hay una política, en el vecindario hay una política, en el país hay una política. Tú no estás exento de política, tú estás envuelto en política porque la política es parte del ser humano. Si existes, si vives, estás en una comunidad, perteneces a una sociedad, tú estás en política. No digas que eres apolítico, nadie es apolítico, eso es mentira. Nadie es apolítico.
Eso es una mentira. Entonces, mi aporte como pastor, me debo quedar acá. Bueno, los pastores no deben meterse en esas cosas. No deben opinar. Bueno, un ejemplo sencillo. Vamos a compararlo con la religión. En la Biblia, los judíos que practicaban el judaísmo vivían bajo ciertos regímenes y ciertas dogmas y tradiciones y reglas que a través de los siglos los rabinos impusieron. A partir del exilio en Babilonia, donde se comenzó lo que hoy en día conocemos como rabinos, porque no había templo. Entonces se fundaron los minyan, que eran las sinagogas, que minyan porque eran mínimo 10 para poderse reunir, y de ahí surgieron lo que llamamos rabinos en Babilonia. Y se constituye de ahí, la palabra sinagoga viene del persa, del imperio persa, no es una palabra hebrea. Y entonces, bueno, se constituyeron los rabinos y se constituyó todo ese sistema judaizante que se inicia básicamente ahí. Cuando llega Yeshua, se tropieza a un pueblo judío, ¿verdad?, de Israel, sumergido en lo que se conoce como la halajá, o sea, la ley judía. ¿Qué era la ley judía? Una ley que se había establecido, se había desarrollado a través de los escritos de los seyes o de los sabios de Israel, a través de lo que se conoce como la ley oral, la Mishnah. Esa Mishnah se pasó la ley oral de boca en boca, luego se compiló por allá en el año 200 después de Cristo, se compila entre lo que era la ley oral y lo que eran los comentarios de la ley oral, y entonces se compiló en lo que se conoce como el Talmud. Y está el Talmud de Babilonia y está el Talmud de Jerusalén. El de Babilonia, que son 36 tomos. Y tú puedes leer muchas cosas ahí de la historia de Israel y de cómo se tomaron esas decisiones. Cuando el Señor viene a predicar del reino y a establecer el reino, se tropieza con un pueblo israelita o israelí, judío, que está sumergido en un montón de tradiciones y de reglas que no estaban en la Torá, sino que había sido el cerco que ellos pusieron a la Torá para supuestamente protegerla y que el pagano no accesara a la verdad bíblica. Entonces crearon un montón de alajot, de mandamientos y de cuestiones y de leyes que no estaban en la Escritura. Y el Señor los confrontó tantas veces, por eso vosotros habéis invalidado mi palabra por vuestro alajot y por vuestros minjaim, por vuestras leyes, ¿verdad?, judaicas y por las tradiciones o las costumbres. Y un día dice el Señor: ¿quién de ustedes, si en Shabbat su asno, su buey, su oveja cae en un pozo, no va y la saca? Así sea Shabbat, se supone que busque y la rescate. Mire qué ejemplo tan sencillo. El Señor les estaba diciendo: ustedes siendo ministros, siendo rabinos, conociendo la ley, un día tan estricto como el Shabbat, si ven su animal que se está ahogando, van y lo sacan. Y es Shabbat, porque el Shabbat fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Por eso es que los modelos que nos han impuesto, donde el neoliberalismo es el capital por encima del ser humano, es lo mismo que en el sistema religioso. ¿Qué es primero? Suplir la necesidad al hombre que quedó en el camino golpeado. Pasó el sacerdote, lo vio y siguió. Pasó el levita, lo vio y siguió. Y pasó un samaritano que era despreciado por ellos y fue el que lo socorrió. ¿Quién fue el prójimo de ese hombre herido? Y todos dijeron: bueno, el samaritano. No querían decirlo porque odiaban a los samaritanos porque estaban supuestamente endemoniados. Eran gente del diablo. Y tuvieron que morderse la lengua al samaritano. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nosotros como pastores y como ministros, si vemos al asno, no estamos hablando de ser humano, un asno que se va a ahogar, rompemos la regla del Shabbat, no se lo pierda, para salvar al animal. Yo como pastor, el país se está derrumbando, la gente matándose, y yo no puedo rescatar a nadie porque yo soy pastor. Aló, David tenía hambre con sus soldados y se metió al templo y nada más y nada menos se comió los panes de la propiciación y fue sin culpa. Entonces la pregunta es: ¿qué debe hacer un ministro ante una crisis política? Orientar al pueblo, enseñarle, hablarle, rescatarlo, claro.
y debe ser prudente y debe ser sabio cómo hacer las cosas. Pero cuando yo, como ministro, tomo partido y me ubico dentro de un contexto de un partido político, siendo yo ministro del Señor y representándolo a Él, me voy para un bando o me voy para el otro, ya pierdo objetividad y dejo de cumplir mis funciones como ministro. Porque para mí lo más importante ahorita como ministro es hacer su voluntad y establecer su gobierno. Y dentro de lo que yo pueda, en este mundo natural en el que vivo, donde hay partidos políticos, yo debo tener mis derechos, claro está, pero debo tener mucho cuidado porque al yo fijar cualquier posición política, ya no puedo servir de mediador. ¿Por qué cuando se llama a la conferencia de la paz se buscan personas que no estén ni de un bando ni del otro? El nuncio apostólico, no, fulano de tal, que venga otro de otro país, que si Mujica, que si no sé qué, el de Colombia, dice la ONU, y entonces andan buscando gente neutral o imparcial para que puedan venir a ayudar a la problemática. Eso es exactamente la función de un ministro. El ministro no puede fijar posición política desde el púlpito o como ministro decir públicamente esto es lo que yo creo y al que no le guste que se vaya. Hace como 4 o 5 años un pastor en Caracas fijó su posición política delante de toda la congregación. Yo soy esto y al que no le guste que se vaya, y la mitad de la congregación se fue. Pero claro, porque un ministro tiene que respetar la tendencia política de cada miembro de su iglesia, mantener equilibrio. Aunque usted como ministro tenga, amado pastor, su tendencia política, usted debe suprimirla porque usted es un pastor. Para usted priva su posición de pastor antes que su posición política. Si yo como ministro pongo primero la política y lo que yo creo políticamente hoy día y mi partido o al partido que pertenezca, ya violé el principio de ministro, porque si no me llamó como ministro a predicar ninguna política, sino la política del reino. La política del reino. Y respetarle a cada miembro de mi iglesia como ciudadano que es de esta nación, respetarle su tendencia política y amarlo, sea de un lugar o sea de otro. Yo aquí tengo de todos los bandos, todos son amigos míos y todos me aman, y ellos conocen mi posición política y me aman y yo los amo y nos respetamos, ¿o no es así? Y me quieren y me respetan como pastor y hablamos de la situación con respeto. Así debe ser, eso se llama madurez, tenemos que alcanzar madurez. Cuando mi tendencia política me lleva a ofenderte a ti, a odiarte, porque ¿cuál es el problema que tenemos en el país? El odio. El odio. ¿Por qué odio? Porque cuando a ti te hacen un daño y tú no logras perdonar, tú le siembras el odio a todo el mundo. Mire, Nelson Mandela fue puesto preso porque se levantó duro hace muchos años atrás contra el apartheid. El apartheid es la separación de clases y de razas, blancos, negros, ¿verdad? Clases sociales, al punto de negros no pueden viajar en el mismo transporte que viajan los blancos. Los negros en un restaurante se sientan hacia un lado, o en ciertos restaurantes entran, en ciertos no. Las urbanizaciones, unas eran para blancos, otras eran para negros, una separación total, racismo. Entonces, Mandela, que era moreno, que era negro, Estados Unidos se le dice moreno porque no se puede usar la palabra negro en Estados Unidos, es de peyorativa, es ofensiva. Entonces se le dice moreno a los Estados Unidos, a los negros. Es discriminatoria. Entonces Mandela empezó sus luchas, y usted conoce la historia, y no le voy a contar toda la historia porque es interesantísimo. Termina preso. Le violan sus derechos, lo golpean, lo patean, 27 años clavado en una cárcel. Mire, hermano, uno dice, cuando suelten ese negro, hermano, a correr todo el mundo, porque 27 años llevando palo, hambre, necesidades, por una causa justa. Óyeme, igualdad, actos humanitarios, actos de nobleza, de dónde está el amor por los demás, por el prójimo. Bueno, resulta que sale Nelson Mandela de la cárcel. Óyeme, cuando habla por primera vez, todo el mundo esperando a ver qué decía, todos son negros, este es el líder que vamos a levantar para acabar con estos blancos, aquí se va a armar la de San Quintín. Oye, tremenda sorpresa se llevaron cuando Nelson Mandela habla y dice, lo primero que les voy a decir es que perdono a todos los que me dañaron, me ofendieron, me maltrataron, no tengo nada contra nadie. Y de aquí en adelante, él dijo, yo no voy a permitir. Es más, él dijo unas palabras que ahora me estoy recordando. El hombre de espíritu pequeño,
le tiene miedo al perdón. El hombre de espíritu grande es el hombre que tiene la capacidad de perdonar. Quiere decir que cuando un hombre se le hace algo y no logra perdonar, Mandela dice que es un hombre de espíritu pequeño. Y cuando tú te llenas de odio y lo transmites a los demás, entonces se crea una onda expansiva, efecto dominó, y empieza todo el mundo a odiarse. ¿Sabe qué es lo que está prevaleciendo en nuestro país? Que el odio se ha ido transmitiendo de década en década. Cada vez es como una bola de nieve, cada vez va más fuerte, y eso es lo que provoca la violencia, el odio. ¿A qué tenemos que ser llamados? Al perdón. Por eso estoy de acuerdo con Nelson Mandela. El hombre de espíritu pequeño le tiene miedo a perdonar, tiene miedo a perdonar, porque es de espíritu pequeño. Pero cuando tú logras perdonar a tu agresor, al que te dio el golpe, al que te maltrató, al que te vejó, al que te humilló, y dices yo perdono y vamos a olvidar, dejemos eso en el pasado, vamos a construir Venezuela. ¿Me está escuchando? Eso es lo que se debe hacer. Vamos a construir. Mandela dijo, vamos a construir África, a Suráfrica, vamos a construirla. Mire, el caso de Mandela es tan sobresaliente que los zulúes, que era una de las sectas de las divisiones de los negros, estaban en contra de Mandela. Y eran negros también. Entonces estaba dividido negros y blancos, y dentro de los mismos negros también había divisiones fuertes. Eso era división por todos lados, y le tocó a Mandela gobernar el país. Entonces, ¿qué hicieron los morenos, los negros? Tratar de presionarlo para que él, ahora que tenía el poder, hiciera lo mismo que le hicieron a él. Y él dijo, no, yo no voy a repetir lo que ellos hicieron, yo voy a luchar para evitar eso. Y durante todo su mandato, durante la vida que le quedaba, luchó y luchó. No logró todas las cosas, pero dejó un país estable, sin odio, con una nueva constitución que fue reformada en función del país y no de él, porque él pudo haber producido toda esa reforma en función de los negros. Él no lo hizo así, él lo hizo en función de la nación, del país. Muere y deja, ¿cómo dejó el país? Estable, con mejores leyes, con mejores condiciones, en una armonía, en una paz. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir como venezolanos. Mientras nuestros corazones estén llenos de odio porque pertenecemos a un partido o al otro, y empecemos a recordar o a rumiar nuestras miserias del pasado, que mira lo que hicieron, y vuelven y te vuelven a pasar lo mismo del año 58, y te vuelven a pasar lo mismo del año 70, no, hermano, no podemos estar recordando y rumiando las miserias del pasado. Vamos a perdonar, vamos a olvidar, tanto de un lado como del otro, porque de ambos bandos es lo mismo. Este recuerda aquello y el otro recuerda aquello. Y este recuerda esto y ustedes esto. Entonces tú entrevistas a uno de la oposición y tú le ves el odio que tiene contra el gobierno. Y entrevistas a uno del gobierno. Hermano, ya, basta. Parecen unos muchachitos inocentes que no saben lo que hacen. Uno dice, bueno, pero ¿por qué dirá eso? ¿Será que no se está dando cuenta? ¿Qué inocente es? No, es que está tan sumergido en su odio, en su malestar, que pierde la visión de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de tu prójimo? Yo pienso en mi país, pienso en mi nación, pienso en lo que conviene, y así debemos ser todos. Entonces, ¿qué dice? Imposición de modelos sin considerar al ser humano. ¿Qué debemos hacer? ¿Guarimbear? Ante este problema, ¿qué debemos hacer? ¿Irnos a la playa, rumbear y olvidarnos del problema? ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? No. Somos iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago, pastor? Uno, ponte a orar. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué orar? Sí. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en Egipto, no como tú ni como yo, estaban en esclavitud por más de 400 años. En esclavitud, no te lo pierdas. Y comenzaron a clamar, y dice que el Padre Eterno los oyó y descendió y los libertó y los sacó de su angustia. ¿Qué me está diciendo eso? Que cuando tú oras y tú clamas al Señor en medio de esta situación, todos los poderes del universo se ponen a tu favor.
todo el poder del universo, todo el poder de nuestro Padre Celestial se pone a nuestro favor. ¿Usted quiere que le diga algo? Dentro de la iglesia, no toda la iglesia, porque dentro de la iglesia hay mucha gente que tomaron partido ya. Hace rato, y aunque son cristianos, te escriben unos mensajes, hermano, te mandan personas de la iglesia. Entonces, cuando hablo de la iglesia, voy a hablar de la iglesia que todavía conserva su posición en Cristo. Ese grupito que está ubicado, somos el último reducto de moral, de equidad y de justicia que queda en esta nación. Ese grupito, ese reducto, dentro de la iglesia hay un reducto pequeñito, que es lo que queda de moral y de ética en este país. Que somos los que tenemos que orar y clamar al Señor, porque Él es poderoso para meter su mano. ¿Usted cree que el Señor está ajeno a todo lo que está pasando en este país? No, hermano, muy lejos de eso. El Señor está claro con lo que está sucediendo en este país. Y todos los eventos que están aconteciendo, el Señor está claro con lo que está sucediendo. Y a la larga, no hay nada que se le escape al Señor. Aquí cada quien va a pagar por sus actos y sus obras. Aquí cada quien va a ser responsable por la administración que se le entregó. Aquí cada quien va a ser responsable por las vidas que haya asesinado, matado, por los actos ilícitos que haya cometido. Todo el mundo va a ser responsable delante de Dios y al final delante de la ley también terrenal. Porque la violencia no es el medio para arreglar nuestras diferencias. Nunca, 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 nunca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, clamar. Dios va a responder. Pongamos todas las cosas en manos del Señor. Créale al Señor. Interceda, ore por este país. Ore por el gobierno. Ore por la oposición. Ore para que este odio, esto es un espíritu satánico que se ha apoderado del corazón de miles de venezolanos, dentro y fuera del gobierno, llenos de odio. Necesitamos erradicar esos espíritus satánicos de este país, espíritu de hechicería, de brujería, de santería. Toda obra satánica tenemos que sacarla de aquí, porque eso no agrada al Señor. Ahí sí es verdad que tengo que ser radical. Todo lo que sea satánico hay que destruirlo. Toda obra satánica, toda práctica satánica, todo pacto satánico, la Biblia dice que eso hay que eliminarlo. Cuando sacamos esos poderes satánicos, esos demonios de odio, de crimen, de suicidio, de criminalidad, de homicidio, de lo que sea, todo eso desaparece. Limpiemos el país de esos espíritus, amén. Cerremos los cielos, cerremos en oración, cierren los cielos a los brujos, cierren los aires a los brujos y a los hechiceros y a los agoreros, que todas las mañanas salen por esos canales nacionales, hermano, enviando demonios y poderes satánicos a la familia. Oremos para que toda esa gente que está en esos canales enviando demonios, espíritus satánicos, hermano, Dios haga algo con ellos. Porque aunque la Constitución habla de respetar la religión y habla de respetar el culto, yo lo respeto. Pero en el mundo espiritual la palabra dice que el satanismo, la brujería y la hechicería, eso va en contra del Señor. Y ahí sí tengo que fijar una posición. Bueno, voy a amar al que practica la brujería. Yo amo a todo ser humano, pero su conducta y su práctica no la tolero. ¿Por qué? Porque es antiescritural. Entonces, ¿qué priva en mí como ministro? ¿Qué priva en ti lo que dice la palabra de Dios? Porque Dios no se equivoca. Yo no voy a violentar la palabra por hacer algo contrario a la escritura. Hay que orar por ellos para que se conviertan. Hay que orar por ellos para que conozcan al Señor. Pero tengo que atacar la hechicería, no a los hechiceros, a la hechicería, a la brujería, a los poderes satánicos, a lo que está detrás de ellos, que son los poderes satánicos. Hay que orar por esa gente para que se conviertan, para que el Señor los toque, para que el Señor los transforme. Pero debemos ir en contra de toda esa obra satánica que está operando en nuestro país. Entonces no estamos solos. Entonces la violencia no es el camino para resolver nuestras diferencias. La violencia nunca hace justicia. Nunca, nunca va a ser justicia la violencia. Y tampoco, para terminar, podemos decir que aquí no está pasando nada. No, aquí no está pasando nada, todo está bien. Vivimos en el país de la fantasía. No, hermano, ¿cómo que no está pasando nada? Sí, hay gente que vive en un irrealismo, tú sabes, aquí no está, ¿cómo que no está pasando nada? Tú estás, que eres lunático, eres de Marte, ¿de qué país eres tú? ¿De qué nación? Aquí estamos viviendo una situación difícil. Ahora, poco a poco la gente se va dando cuenta que la cosa no puede ser. Mire, hermano, la mentira siempre va a salir a la luz. No importa cuánto la escondas.
De un bando o del otro, la mentira siempre sale a la luz. Hay que andar con la verdad. Por eso dije, la verdad trae justicia y la justicia trae paz. Entonces, ¿de qué lado estoy? ¿Debo estar al lado del gobierno o del lado de la oposición? Debo estar del lado de la paz, del progreso, de que se implemente seguridad, de que haya un estado de paz, de tranquilidad, de sosiego, de provisión, de producción, de armonía en nuestro país. De ese lado tengo que estar, no tengo que parcializarme ni con uno ni con el otro, sino siempre trabajar en función de traer paz al país, por encima de tus tendencias y por encima de tus propios criterios personales. El Señor, cuando vino a la tierra, tenía claro lo que venía a hacer. Era el Padre Todopoderoso, lo envía a su Hijo Yeshua HaMashiach para que se encarne. Y Yeshua tenía todo el poder en sus manos. Todo el poder, pero dice que no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él sabía qué venía a hacer. Él sabía al principio lo que venía a cumplir en la cruz del Calvario. Y fíjese que aguantó, soportó por causa de la obra que él venía a hacer. ¿Qué nos está diciendo eso? Que vamos a ver muchas cosas como hijos de Dios. Allá afuera vamos a ver mucha injusticia. Y uno quisiera como pararse, pegar 4 gritos, pero la palabra dice que puedes hacer lo que debes hacer. Y siempre mediar para que se bajen los ánimos bélicos, los ánimos violentos, y tratar de calmar a la gente, traer paz. Siempre, mire la historia, todo país que entró en conflicto y logró superar sus conflictos, mire Rusia, mire la Alemania de hoy día, y la misma historia de Venezuela es la historia de Alemania. El Tratado de Versalles, después de la Segunda Guerra Mundial, escuche esto, el Tratado de Versalles, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el tratado que firmó Alemania con los países aliados cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, fue un tratado criminal contra Alemania, aunque tenían razón de aplicar un tratado. Pero fíjense el error que cometen las naciones. Mire esto, hombres que dirigen naciones, cuando le aplicaron, cuando firmaron, hicieron que Alemania firmara el Tratado de Versalles, ¿cuál fue el error? Ese Tratado de Versalles, oiga, preste atención, ese Tratado de Versalles fue lo que trajo a Hitler. ¿Cómo, doctor Porra? Ya se lo explico. Cuando se firmó el Tratado de Versalles, por causa de los daños que Alemania había causado a todas las naciones a su alrededor, en el caso de Alemania, ellos lo firmaron, perdieron territorio, perdieron comunidades grandes, sectores grandes, perdieron. Alemania, que era el imperio alemán austríaco, pues por nombrarlo así para que se le haga mejor referencia a usted, perdió mucho territorio, perdió trabajo, perdió pueblo, perdió imagen, todo quedó realmente expuesto al escarnio público. Se cree que muchas de esas decisiones que se tomaron allí, hermano, fueron hasta inhumanas, pero le aplicaron con todo. Ahora, ese Tratado de Versalles, oído, fue lo que en el año 1921-1930 levanta Hitler. Porque cuando Hitler se levanta buscando una bandera para levantar un liderazgo, ¿sabe dónde encontró la bandera para levantar su liderazgo? En el Tratado de Versalles. Ahí fue donde la tomó, lo que años atrás, eso fue en 1918, 10 años después, Hitler se había leído todo el Tratado de Versalles y basado en ese tratado contra Alemania, porque no fue un tratado para tratar de recuperar a Alemania. Por eso es que la palabra justicia en hebreo, sedaká, no es lo mismo que justicia humana. La justicia humana es darle a cada quien lo que merece, y eso fue lo que hicieron los países aliados. Le dieron a Alemania lo que merecía y le metieron con todo. Si hubiese sido la justicia de Dios, sedaká, no hubiesen hecho eso. Hubiesen dicho, espérate, este país hay que reconstruirlo. Hay que perdonar todos estos crímenes y hay que buscar cómo cambiar el corazón de esta gente para que esto no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué hicieron? Aplicaron el Tratado de Versalles con todo lo que pudieron para que nunca más Alemania se levantara, y le aplicaron con toda la ley humana lo que ellos creían que era posible. ¿Y saben lo que levantaron? Un demonio peor todavía que la Alemania. Levantaron a Hitler porque hicieron la justicia humana.
No le aplicaron la justicia divina. La justicia divina es que si tú eres un criminal y tu familia son criminales y tu pueblo es un criminal, el trabajo que tengo que hacer no es aplicarte toda la ley humana de darte lo que tú mereces y destruirte, acabar contigo y cerrarte todas las puertas, sino decir, espérate, ¿cómo cambiamos el corazón de esta gente? Vamos a restaurarlo, vamos a renovarlo, vamos a reivindicarlo, vamos a buscar una forma de que este pueblo más nunca haga este daño. Hay que reformarlo. Entonces, ese Tratado de Versalles, cuando Hitler se integra al Partido Nacional Socialista, que empieza a hablar, los primeros discursos que dio, en una partecita que le dieron, que empezó a hablar, la gente se rió de Hitler, ese pobre loquito, porque él era un artista, un pintor frustrado. Estaba frustrado, hermano, 22, 23 años, frustrado. Y entonces se metió en ese partido y un loquito, un loco de carretera, hermano, se lo estoy diciendo yo que leí la historia. Y se paró ahí, pegó 4 gritos, dijo 4 locuras, y la gente lo miraba y este piazo de loco, ¿de dónde salió? Bueno, ese loquito volvió otra vez a aparecer por allá y volvió a decir y nada. Y un día, en una de esas conferencias que había grande, el chamo de 20 y pico de años se había leído lo del Tratado de Versalles y se paró y dijo, la razón y la culpa de por qué estamos nosotros es esta, y se buscó la historia. Cuando escucharon eso, la cosa cambió. La cosa cambió y empezó a tener, la gente le empezó a prestar atención y a prestar atención. Y el Tratado de Versalles fue la base para levantarse Hitler. ¿Por qué? Porque fue un tratado en contra, no de Alemania, del ser humano. Es en contra del ser humano y no importa cuánta ley tú le apliques al ser humano para destruirlo y para tratar de hacer lo peor que tú puedas contra él. Eso te va a rebotar. Y mire lo que se levantó Hitler. Y mira el desastre. En la Primera Guerra Mundial murieron alrededor de 9 millones de personas. En la Primera Guerra, 9 millones. En la Segunda Guerra Mundial, las cifras están entre 50 y 70 millones de seres humanos murieron en esa Segunda Guerra. Y mire lo que hizo el Tratado de Versalles. Tratando de neutralizar y ¿Usted cree que el muro de Berlín qué fue? Todas esas decisiones que se toman a veces, la gente cree que al ser humano, mire, tú a un león enjaulado, hambriento, a una osa a la que tú le matas sus cachorros, hermano, te va a perseguir, te va a buscar y cuando te consigue te mata. Tú tienes que saber restaurar a la gente. La historia, si no se toma en cuenta, es la que va a afectar nuestro futuro. Estudiemos la historia, analicémosla, prestémosle atención a la historia, revisémosla para que tomemos decisiones ahora que pueda darnos un futuro mejor. Pero si no vemos la historia y no la analizamos, si hubo un Caracazo y no le prestamos atención por qué se llevó a cabo el Caracazo, no analizamos a fondo cuál fue la razón, volvemos a cometer el mismo error y van a haber 10 Caracazos ahora, no uno, van a haber 10, porque estamos haciendo lo mismo. Aprendamos de la historia. Para mí un hombre estúpido es aquel que no aprende de la historia, eso es un estúpido. El que no aprende de la historia. La historia se repite, hermano, y a veces se repite peor que como estaba, porque no tomamos decisiones. Nuestro país necesita gente que reflexione. Nuestro país necesita gente en este momento madura, espiritual, seria. No que nos ponemos en una radio y decir yo soy de tal partido o yo soy de cual partido. El Señor no necesita eso de ti ahora. El Señor necesita que tú le des una palabra de aliento, de sabiduría a un pueblo que no sabe qué hacer. De donde hay una escalada de violencia que esto puede terminar en cualquier desastre, hermano. Cualquier genocidio se puede cometer aquí. Dios nos libre de que haya aquí un desastre, una guerra civil y se cometan genocidios y muertes que nunca antes habíamos visto en la historia de nuestro país. Pero ¿por qué puede suceder eso? Si nosotros, en vez de contribuir con la paz, en vez de dar una palabra de aliento, de paz, de gozo, de perdón a nuestro pueblo, lo que hacemos es fijar posición con un partido y empezar también nosotros como ministros a tirar leña al fuego. Estamos llamados como cristianos. En este momento el Señor nos necesita, no como chavistas ni como oposición, nos necesita como hijos, como intercesores, como hombres y mujeres que le temen a Él y que confían en Él y que Él tiene las cosas en sus manos. Denle un aplauso al Señor, fuerte que se lo merece.